¿Cómo te está? ¿Listo? ¿Lo tenemos? Bueno, dice la palabra así. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero un poquito voy a cerrar la puerta. Ahora sí, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor sea glorificado, que pueda el Señor en su gracia y en su misericordia ayudarnos para poder entender y comprender lo que nos quiere decir. Amén. Es una palabra maravillosa donde nos habla de una perseverancia en la oración y una acción continua. Eso, cuando nos habla de pedir, de buscar y de llamar, es algo de perseverar en la oración. Entonces, Dios quiere que nosotros perseveremos en la oración y que sea una acción continua. Entonces, a este mensaje o a esta palabra yo le coloqué: la enfermedad es un motivo ideal para orar. Entonces, aquí nos vamos a basar en más que todo en la enfermedad. Cómo Dios en su misericordia y en su amor nos puede sanar, sea del cuerpo o sea del alma. Pero Dios tiene todo para nosotros, para sanarnos, para ayudarnos, para socorrernos en los momentos difíciles, en los momentos que creemos que todo está perdido, que creemos que no hay salida, que creemos que se están acabando las esperanzas. Pero Dios tiene esa palabra viva para cada uno de nosotros. Por eso Él quiere que pidamos, que busquemos, que llamemos, porque Él quiere responder a nuestra oración y a nuestra súplica ante su presencia. Amén. Entonces, como vemos en este tiempo, cómo la gente está viviendo situaciones difíciles, primeramente de salud, de enfermedades en su cuerpo, en su mente, ¿cierto? No hay una estabilidad emocional, no hay una estabilidad física. Entonces hay situaciones que lo conllevan a uno a desesperarse, a complicarse, pero Dios quiere que nos mantengamos firmes en la oración. Dios quiere que nos mantengamos firmes en el pedir, en el buscar y en el llamar. Amén. Que el Señor sea glorificado en esta hora conforme esta palabra. Entonces, vamos a leer unos versículos. Como este es un estudio, vamos a leer varios versículos para que ustedes me ayuden en esa búsqueda. Amén. Entonces, Jesús escuchaba el clamor de los enfermos y los sanaba. Él escuchaba el clamor de ellos. Él escuchaba el ruego, la súplica, ¿cierto? De cada uno de ellos, y Dios traía la sanidad que ellos necesitaban. Porque Él es compasivo y Él se compadece de nuestras enfermedades, se compadece de nuestras dolencias y se compadece de la situación que estemos viviendo, cualquiera fuere que sea. Y estoy hablando no solamente para los hijos, sino que Él se compadece con toda su creación. Amén. Él sustenta su creación y Él sustenta todo lo que Él ha creado. Así que es maravilloso y poderoso nuestro Dios para ayudarnos y socorrernos en todas las necesidades que tengamos. Amén. Vamos a leer Marcos, capítulo 10, versículo 46. ¿Usted no está bien que te me ayude? Una de las cosas de las sencillas. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice así. Aquí vamos a ver la historia del ciego Bartimeo que recibe la vista. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando, ¿cierto? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él comenzaba a gritar, ¿cierto? A dar voces. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Entonces nosotros nos damos cuenta que él daba voces y él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Y muchos le reprendían para que callase, pero él no se calló, sino que él gritaba y daba voces más fuertes, ¿cierto? Entonces clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego. Entonces, cuando nosotros clamamos, hay una respuesta de parte de Dios. Él clamaba a gran voz. Entonces, cuando le decían que se callara, él al contrario clamaba y daba voces más fuerte. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una necesidad, necesitamos dar voces, necesitamos clamar. Cuando el Señor nos habla de orar, es tener una comunicación con el Padre. Cuando hay un clamor, es algo más fuerte. Y esto es lo que hacía este varón, ¿cierto? Él clamaba porque daba voces más fuertes. El significado del clamor: conjunto de voces y gritos con vehemencia por una multitud, en especial para quejarse de algo o pedir algo o aclamar a alguien. Ese es el significado del clamor: conjunto de voces y gritos. Entonces el Señor quiere que nosotros clamemos con gritos, con voz fuerte, con esa voz de auxilio, ¿cierto? No solamente implica el alzar la voz, sino el humillarse, el postrarse, el tener esa necesidad de la respuesta del Señor. Entonces, por eso esta palabra implica el pedir, el buscar y el llamar, implica una acción continua, porque así como este varón le dijeron que se callara, y él no se calló, sino que al contrario dio voces más fuertes para poder alcanzar la bendición que el Señor tenía para él. Así nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos está escuchando, pensamos que Él ya no escucha nuestras oraciones y nos callamos. No seguimos luchando en ese clamor, en esa oración. Nos quedamos quietos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sea una acción continua y fervorosa para recibir la ayuda que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Porque así como dice, cuando dice, respondiendo a Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, Jesús quería sanarlo. Jesús quería restaurarlo. Jesús quería que hiciera, que recibiera la bendición que él tenía para él. Amén. Pero hubo algo, un clamor.
para recibir la respuesta del Señor, hay un clamor, hay un dar voces, ¿cierto? Porque Dios quiere escucharnos, quiere ver la intensidad de mi necesidad, de mi ruego, de mi súplica, de mi humillación ante Él. Y eso es lo más maravilloso que podemos encontrar, que Dios está ahí para escucharnos, para ayudarnos, para socorrernos en cualquier dificultad y en cualquier situación que estemos viviendo. Yo enfoqué esta palabra en la sanidad del cuerpo, que es lo que primeramente, bueno, hay situaciones difíciles y complicadas, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, pero la enfoqué en este tema. ¿Amén? Vamos a ver Mateo 15. No hay la otra, mamita, la grandecita, la cuadradita. La chiquita nomás que regalamos. Aquí tienen diferentes versiones. Mateo 15, 22. ¿Mm? ¿Mm? Amén. Mateo 15, 22 dice así. ¿Otro? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Hacemos énfasis, clamaba. Diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella se acercó a Jesús, ¿cierto? Y le dijo que tuviera misericordia de lo que estaba sucediendo en su hija. Pero él dice la palabra del Señor que la ignoró, no le puso atención de lo que ella le había dicho a Jesús. Pero ella seguía rogando, ¿cierto? Ella seguía rogando al Señor y le decía que, entonces ellos le decían, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces daba voces de gritos después de que pasó Jesús. No, entonces Jesús se volvió a la mujer y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él. ¿Sí? Entonces hay una humillación, se postró delante de él. Señor, socórreme, respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella misma hora. Entonces ahí vemos un clamor y un ruego, una humillación. Cuando ella clamaba al Señor que tuviera misericordia de su hija, y cuando él la ignoró y siguió, ella daba voces tras de él. Entonces no se quedó con la primera situación que vivió, sino que siguió rogando, siguió clamando. Cuando vio la oportunidad, se postró ante el Señor, se humilló. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ante Jesús en alguna situación y en alguna dificultad que estemos viviendo? Nos postramos ante Él, rogamos, clamamos, o muchas veces le pedimos como que Él tiene que sanarme, como que Él tiene que traer esa sanidad a mi vida. Entonces esta mujer se postró, se humilló, ¿cierto? Y le rogaba al Señor que tuviera misericordia de ella. Así nosotros debemos de humillarnos ante Él y pedirle al Señor que tenga misericordia de cualquier dificultad que estemos viviendo. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo y Él quiere que nos podamos aprender de lo que el Señor nos dejó escrito para que seamos humildes ante su presencia y reconozcamos que de Él proviene todo, el poder, la sanidad, la libertad que necesita nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma.
pero solamente reconociéndole como primeramente nuestro Señor y nuestro Salvador. De lo contrario, es muy complicado rogar y dar voces. Pero el Señor en su misericordia tiene compasión de toda su creación. Amén. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga a través de esta palabra para que podamos ver los casos que el Señor nos presenta en este día de cómo la gente clamaba y rogaba. Amén. Vamos a ver Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 6, del 6 al 13. Y dice, vamos a leerlo del 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mí, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo el centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Entonces, el centurión fue al Señor, ¿cierto? Y le dijo que tenía su criado que estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús trajo una respuesta a su vida y le dijo, yo iré y le sanaré. Pero muchas veces nosotros vemos que hay circunstancias que se presentan en la cual aquí el centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, ¿cierto? Pero solamente con la palabra fue sanada en aquella misma hora su criada. Entonces nos damos cuenta de que todo implica en diferente tema del ruego, ¿cierto? Del clamor, así como el centurión le decía y le decía al Señor que le ayudara en la situación del criado, ni siquiera era para él, sino era para su criado. Entonces vemos la gracia, la misericordia del Señor y de cómo ellos de una o de otra manera le rogaban al Señor pidiéndole la ayuda y el socorro que ellos necesitaban. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué ruego? El significado de ruego es la petición considerada como ruego es desesperada o insistente. Ese es el significado de ruego. Es un ruego, es una petición desesperada o insistente. Entonces, por eso Él quiere que roguemos al Señor, que haya una petición desesperada o insistente, o sea, constante, una acción constante, así como pedir, buscar y llamar, sea una acción continua, una perseveración en la oración, perseverar en la oración. Amén. Que el Señor sea glorificado, bendecido en todo. Súplica, ¿qué quiere decir súplica? Pedir a alguien una cosa con humildad, sumisión o vehemencia. Entonces, suplicar al Señor es pedir a alguien una cosa con humildad, o sea, reconociendo que Él tiene el poder para ayudar, reconociendo que no puedo ser soberbio o pedirle las cosas al Señor de una manera que no corresponde, sino reconociendo que Él es el que me favorece. No es por lo que yo le estoy pidiendo y que Él me lo tiene que dar porque yo le estoy pidiendo. No, le estoy pidiendo misericordia si Él quiere concederme las cosas.
porque Él es el Señor. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, nuestro Rey, y Él merece todo respeto, y Él quiere que nosotros seamos humildes, sumisos, y pidamos todo con vehemencia. Amén. El Señor sea bendecido en esta hora. También hay otro tipo de ruego que está en Santiago 5:13. Santiago 5:13 nos dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cierto? ¿Está alguno de nosotros afligido? Haga oración. O sea, si estamos afligidos, sea tristes, sea enfermos, sea complicados de cualquier situación familiar, económica, etcétera, etcétera, dice el Señor que oremos, ¿cierto? Entonces dice, si alguno entre vosotros, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Amén. Entonces, también hay que ver que enfermedades que vienen por pecados cometidos, por pecados que se han hecho y eso trae una consecuencia y es enfermedad. Entonces, que el Señor nos ayude, así también como lo que pasó con el hombre que estaba en el paralítico de Betesda, ¿sí? Cuando el Señor lo sanó, le dijo, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces nos damos cuenta de que hay situaciones que son por enfermedad, por desobediencia. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos conceda la gracia de poder, si hemos cometido algún pecado, si hemos cometido alguna falta y hemos caído en enfermedad por esas situaciones, es el tema de pedir perdón y apartarse de esas situaciones. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. También vamos a leer a Juan, creo que es esta la que les había dicho, Juan 5:1. Sí, es esa. Pero quiero leerles entonces, voy a leer el 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Estoy leyendo Juan 5 del 1:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Entonces, él lo sanó y Jesús, ¿dónde lo encontró? En el templo, siguiendo al Señor. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Entonces, hay situaciones hay enfermedades por pecados. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Y así como el Señor le dijo a este hombre, lo sanó, pero le dijo, ¿sabe? No peque más. O sea, arrepientas, haga las cosas bien, vuélvase al Señor y todo va a ser de una manera distinta. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. En Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Aquí implica también
que nosotros podemos pedir por salud, por la salud que nosotros necesitamos. Entonces dice, por tanto digo, que todo lo que pidieres orando. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, nos dice, por tanto digo que todo lo que pidieres orando. O sea, cuando yo voy a la oración, yo llevo una petición. Creed que lo recibiréis. Cuando yo voy a la oración, yo estoy orando y creyendo que esa petición que yo llevo ante el Señor, la voy a recibir. ¿Y qué pasa? Dios vendrá. Entonces, es maravilloso, Dios es maravilloso. Él nos ha sorprendido de una manera tremenda en cuanto todo lo hemos vivido. Cada uno tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en una confianza y en una fe en la cual podemos declarar, podemos declarar de que Él es veraz, de que Él lo hace por amor y por misericordia, ¿cierto? Así como nosotros tuvimos la situación con Wilson Emanuel, pero el Señor nos tuvo orando constantemente, orando en súplica, en ruego, en clamor, en gemido, en llanto, pero Él se glorificó. Él quiso sanar a Wilson Emanuel, quiso darle vida a Wilson Emanuel, y hoy podemos disfrutarlo. Y así cada uno de nosotros ha tenido un testimonio vivo y real en su vida de cualquier situación y de cualquier índole. Yo tuve una situación hace un tiempo atrás en el cual yo oraba al Señor, clamaba con súplica, con ruego, con lloro, con intensidad. Colocaba mi frente en el piso, estaba completamente humillado, me rendía ante el Señor, pero sentía que Dios no me estaba escuchando, como que Él me había dado la espalda, porque no escuchaba la respuesta de Dios. Y eso era lo que más me dolía a mí, más que postrarme, más que rogarle, más que gritar, más que suplicar que me ayudara en esa situación, y llorando días y noches por esa situación, y sentía que Dios me había dado la espalda. Y eso era lo que más me dolía, eso era el dolor que más sentía en mi corazón. Pero pasó el tiempo y pasaron varias semanas, como más de un mes, que estuve en la misma condición, pero Dios en su misericordia me contestó. Él me respondió, y no me respondió en el tiempo que yo quise, ni en el tiempo que yo lo necesitaba ahí, sino en el tiempo que Él quiso hacerlo, porque Él es el Señor. Él es soberano y Él conoce todas las cosas, todas las circunstancias, y Él quiere que nosotros nos postremos. Él quiere ver hasta cuánto yo me meto en la oración, hasta cuánto yo resisto suplicando y pidiendo por lo que yo necesito, o cómo yo me venzo de una manera tan rápida y dejo todo botado de lado. Entonces Dios prueba nuestra vida, Dios prueba nuestro corazón, prueba en la necesidad que hay, nos prueba hasta dónde podemos llegar. Amén. Que el Señor sea glorificado y bendecido, porque siempre hay una enseñanza. A pesar de las situaciones y las complicaciones que vivamos, siempre hay una enseñanza y siempre Él está ahí. Aunque no lo sintamos, aunque no lo escuchemos, aunque sintamos que nuestras oraciones son vanas, que nuestras oraciones son vacías, que no hay una respuesta de parte de Dios, Él está ahí. Él está ahí y nos va a responder en su tiempo y nos va a dar la respuesta que Él quiere darnos para que nosotros podamos sentir la paz, la tranquilidad y el descanso de que Él está ahí, de que Él nos escuchó, de que ese clamor no fue en vano. Amén. El Señor bendiga a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ayuda y nos enseña en todo. Vamos a leer Juan 14, 14.
Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir ¿qué? La sanidad que yo necesito, la sanidad, pedir la libertad que yo necesito. Esta palabra, hace unos días el Señor me permitió poder leerla, poder tener unos bosquejos de lo que implica la oración, pero basada en la sanidad. Y hoy fue el día de poder hacerlo, a pesar de la situación que se me ha presentado de la complicación de salud que vivo, pero sé que Dios está haciendo algo. Sé que Dios es maravilloso y que sé que ninguna palabra de estas que el Señor nos entrega hoy quedará dando vueltas, porque toda palabra que sale de la boca de Dios no cae, no volverá el vacía. Y yo creo eso, creo en lo que Dios ha dicho, creo en lo que Dios ha declarado a través de su palabra para traer sanidad sobre nuestras vidas. Primeramente para mí, y yo le digo al Señor que me ayude y me perdone si en las situaciones que he vivido la complicación ha sido por desobediencia. Amén. Así cada uno de nosotros debemos de ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este día a través de su palabra, porque Él nunca llega tarde. Eso es lo maravilloso, que Él trae su palabra antes o después, pero nunca llega tarde su palabra. Amén. Vamos a leer Juan 14:14, que nos dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hay que pedir? La sanidad que Él nos prometió. Amén. Esa sanidad y esa salud que Él tiene. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hay una certeza, hay una confianza que el Señor dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia de que lo que pidamos al Señor lo vamos a recibir. Amén. Porque Él está de nuestro lado, Él está ayudándonos en todas las necesidades y en todas las complicaciones que muchas veces pasamos día tras día. Amén. Vamos a leer Filipenses 4:6. ¿Ok? ¿No vino? Filipenses 4:6 dice, porque por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿En toda qué? Oración y ruego. Amén. Con acción de gracias. Amén. ¿Sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces debemos de llevar todas nuestras peticiones en oración y en ruego, lo que habíamos hablado anteriormente, del ruego, del clamor. Amén. De lo que decía el ruego es de desesperada o insistentemente. Ese es el ruego. Entonces, que el Señor nos ayude y que podamos echar mano a esa palabra viva, a esa palabra poderosa que el Señor trae para nuestras vidas. También hay enfermedades que son ataques de Satanás, que son por espíritus de enfermedad. Entonces, también vemos Job. Vamos a leer Job capítulo 2. Job capítulo 2 del 4 al 7 y dice, del 4, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Amén. Entonces, no solamente hay enfermedades que vienen por desobediencia, por pecado o por situaciones malignas. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un espíritu de enfermedad y Satanás toma ventaja de situaciones
para traer enfermedad a nuestras vidas. Hay una palabra que dice, que está en Lucas 13, del 10. Lucas 13. Del 10. Enseña a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer desde hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Entonces, esta persona tenía 18 años con un espíritu de enfermedad en su vida. Pero vino Jesús y tocándola, la hizo libre de su enfermedad. Amén. Entonces, muchas veces hay aquí enfermedades y que son de espíritus malignos que quieren traer enfermedad a nuestra vida. Que el Señor nos ayude y podamos ver cada situación que se presenta en la palabra del Señor. Amén. En 2 Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto es lo que vivía el apóstol Pablo, que él decía que tenía un aguijón, que era un enviado a Satanás para que lo abofetee, para que no se enaltezca sobremanera. Amén. Él sabe y el Señor sabe de dónde cojeamos, de dónde nos podemos salir, pero el Señor nos ayuda en esas situaciones. Aunque Pablo le decía al Señor que lo libertara de eso, el Señor le decía que no lo iba a hacer, ¿cierto? Que él debería de vivir con esta situación cuando le decía que bástate de mi gracia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dios transforma la enfermedad en motivo para su gloria. Cada enfermedad que hay, de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, toda enfermedad la transforma para que su nombre sea glorificado. Así como lo fue en Emanuel, esa situación de muerte que vivía Wilson Emanuel, pero él lo rebundó para su gloria. Amén. Y así como hemos visto todas estas enfermedades, todas las situaciones, él las revierte para su gloria. Así que si vemos que hay alguna enfermedad, alguna situación, sabemos que Dios la va a revertir para su gloria. Amén. Que el Señor sea bendecido, que el Señor sea glorificado. Jesús anduvo haciendo bienes y es motivo de compasión por nosotros. Él tuvo compasión de todas las situaciones y él estuvo haciendo el bien a todas las personas por donde anduvo. Él tuvo compasión de las almas. Él veía la necesidad de cada alma y él se presentaba para poder ayudar, para poder restaurar las almas que necesitaban salud y sanidad. Amén. Y quiero compartir esta palabra, Salmo 103:7. Esta palabra es maravillosa, donde nos enseña 103:3. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. El compadecimiento. Salmo 103:3. ¿Qué más? 103:3. Salmo 103:3.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Maravillosa esta palabra. Maravillosa la compasión del Señor de los que le temen. Amén. También para finalizar, quiero que leamos Mateo 7:7. ¿Lo tiene? Léalo más. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya el otro. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está recordando el Señor? Que cuando pedimos, cuando buscamos, cuando llamamos, Él quiere que haya una acción continua, una perseverancia en la oración para recibir todo lo que nosotros necesitamos en la sanidad del cuerpo y del alma. Entonces, como dice, seguimos ahí leímos el 7 y el 8. Vamos a leer el 9. Mateo 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más Dios, que Él sí es bueno, nos dará las mejores cosas al que le pida, ¿cierto? Así entonces dice, dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces por eso el Señor quiere que le pidamos, no solamente por la salud, la sanidad, sino por el diario vivir. Que esta fuerza y esta gracia que necesitamos día tras día para sobrevivir, para llevar un día cotidiano, el Señor tiene el poder y la gracia para ayudarnos y para darnos la fuerza y la fortaleza que necesitamos día tras día. Por eso le dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O sea, ¿qué hombre, por más malos que somos, no le vamos a dar una piedra a nuestro hijo? Por mucho le vamos a dar un pan duro, pero no le vamos a dar una piedra, siendo malo. Y Dios, que si es bueno, Él nos dará lo mejor. Por eso pidámosle al Señor con fe, creyendo, confiando que Él lo va a hacer. Por eso cuando nosotros oramos, se desata la fe. Por eso todas estas palabras hablan de fe. ¿Por qué? Porque cuando yo creo, yo oro. Si yo creo que lo que yo le voy a pedir a mi Padre lo voy a recibir, yo voy a la oración, yo voy al clamor, yo voy a la súplica, yo voy al gemido ante su presencia. Y bendigo al Señor y también por la petición que había traído, que habíamos estado orando y compartiendo con nuestros hermanos William y Diana. Habíamos estado orando por una situación puntual para ellos y el Señor en su misericordia se manifestó y se glorificó en lo que Él les había ya dicho. Él declaró su palabra, Él confirmó y declaró que lo que Él dijo, lo cumplió. Amén. Y ese es nuestro Dios. Por eso creamos lo que dice su palabra. Creamos que Él tiene el poder para sanar. Creamos que Él vino en su misericordia y en su amor a sanarnos. Tuvo compasión y tiene aún compasión de nosotros para traer esa sanidad y esa vida abundante que yo necesito hoy, que usted necesita hoy. Amén. Así que el Señor sea glorificado, el Señor sea bendecido. Vamos a continuar, vamos a orar para entregar este servicio y ahorita vamos a colocar, después de la oración, vamos a poner una canción también para que si hay alguna petición de oración para poder orar por aquellas personas que necesitan sanidad en su vida. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos por esta palabra, Señor, que tú nos concedes en esta hora, Señor. Tú quieres sanarnos, Señor. Tú quieres, Padre, ayudarnos en todas nuestras necesidades. Por eso tú nos dices, Señor, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiremos, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a ir a ti en oración, en súplica, en ruego, en gemido, en llanto, Señor, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder, reconociendo, Señor, que tú eres el que puede sustentar mi vida,
el que puede traer la sanidad y la ayuda que yo necesito hoy, Señor. Por eso ayúdanos a ser humildes ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa gracia y en esa ayuda que tú nos tienes a través de esta palabra, a vivir en esta oración constante, en esa oración genuina, Señor amado, donde podamos recibir el fuego, la gloria, la gracia que está en tu corazón y en tu voluntad para nosotros, para que seamos sanados, Señor. Donde podamos decirle a la enfermedad, en el nombre de Jesús, la ato, la reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad en tu nombre, y se tiene que ir esa enfermedad de nuestras vidas, Padre. Te bendigo y te glorifico por lo que tú estás haciendo, Señor, por lo que tú estás obrando y haciendo en cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que vamos a colocar una canción, hermanita, para que vamos a adorar y cantar al Señor. Amén. La pueden anotar para poder hacer.
Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor sea glorificado en esta tarde. Vamos a orar por los enfermos. La señora Aide, secuelas de COVID, Luis Cortés y Aide Jaramillo, por salud y por sus hijos. Amén. También les pido la oración por mí, para que el Señor me sane de la situación que estoy viviendo en este tiempo. Y también la oración por mi mamá, para que ella también pueda seguir recibiendo la restauración de su pie, de la cirugía que le hicieron. Así que, y por todas las peticiones que de una u otra manera el Señor nos ha permitido poder recibir de aquellos que nos han pedido la oración. Amén. Entonces oremos por ellos. Padre Santo, te pedimos, Señor, por estas personas, Señor, por las cuales hemos leído, Señor amado, por estas personas, Señor, que tienen situaciones complicadas con el COVID, Señor, por situaciones de enfermedad, de dolor, de aflicción, Señor. Te pedimos, Padre, para que en tu gracia, en tu misericordia, ellos reciban la ayuda de parte de ti, Señor. Reciban esa gracia, Señor, reciban esa salud, esa sanidad que proviene de ti, Padre. Yo te pido una gracia mayor para ellos, Señor amado. Destruye todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, Señor, toda obra perversa, contraria a tu palabra, Señor, y ellos puedan vivir para ti y para tu gloria. Los declaramos sanos, benditos, libres, libres en el nombre, libres en la sangre y en el poder de Jesús. En el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que ya está hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Le paso a mi pastora. ¿O termino acá, pastora? Termine con la bendición nomás, pastor. Ya, bueno, amén. Amén. Sí, Entonces, bueno, amén. vamos a dar una oración final para que el Señor nos guarde y nos ayude en todas las necesidades que tenemos en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias por este servicio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites la gracia y la misericordia de poder entregar esta palabra, Señor. Permite, Padre, que podamos, Señor, recibirla en el Espíritu y que podamos recibir la sanidad, la ayuda, el socorro y la gracia que está en tu corazón y en tu voluntad para sanarnos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Bendigo mis hermanos, bendigo mis pastores, Señor, para que tu gracia y tu gloria y tu poder sea mayor sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos por toda la ayuda y el socorro que tú nos traes de poder congregarnos, Señor, de poder orar a ti, de poder buscar tu rostro, Padre. Te damos la honra y la gloria, la adoración, la alabanza. Amén y amén. El Señor les bendiga.